Ella esperaba que su primer día en la oficina transcurriera sin incidentes y sin complicaciones. Cuando hubiera ahorrado lo suficiente para empezar una vida independiente, se iría de ahí sin esperar a que la hija del jefe le echara por segunda vez. Allá, ¿qué conductor más imprudente? Atitaya gritó de miedo cuando su bicicleta casi se salió de la carretera después de que una camioneta la interceptara deliberadamente. Afortunadamente, logró mantener el equilibrio y no se cayó, evitando lesiones el primer día. Entonces apareció claramente el rostro enfadado del conductor cuando abrió la puerta y salió del coche para enfrentarla. Al ver quién era, no se sorprendió al descubrir que era Fay. Después de todo, solo ella conducía tan mal. Necesito hablar contigo. Podrías haberme advertido con más educación. Cortar hacia adelante de esa manera podría matar a alguien. ¿Qué harías si eso ocurriera? Si murieras, no estarías aquí para discutir conmigo, cerdita. Fay permaneció con los brazos cruzados, respondiendo con una expresión indiferente, como si sus acciones imprudentes e irritantes no fueran un problema. Mientras tanto, los grandes ojos de Atitaya la miraron fijamente, aunque ella tenía que esforzarse para mirar hacia arriba ya que el tiempo no la había hecho crecer mucho. En comparación, Fay, que había crecido bien, era casi una cabeza más alta. ¿Qué deseas? Encontremos un lugar para hablar. Podemos hablar aquí. Necesito ir a trabajar. Por si no lo sabías, yo soy la jefa aquí. Si yo mando, obedeces. Akani es mi jefe, no tú. ¿Quién lo dijo? Mi padre me dio plena autoridad para admirar todo aquí, incluido el poder de despedirte. Ah, ¿de verdad? Deja de molestarme, no soy tu pequeño amigo. Cuando te he irritado, hable más educadamente, por favor. El dueño del bello rostro no se dejó intimidar y no se rindió fácilmente. Si de niña lloraba y se le ponía la nariz roja cuando Fay se burlaba de ella, ahora tenía edad suficiente para defenderse y contraatacar si alguien intentaba molestarla. ¿En qué piensas al volver aquí? Quiero devolverle la bondad al jefe Akani. No es necesario. Para ti no lo es, pero para mí lo es. Mi padre me enseñó que debemos retribuir la bondad de los demás. En cuanto a los que guardan rencor y malos recuerdos, también dejarán ajustar cuentas. Mi padre no enseñó esto, pero a Tita ya lo añadió por su cuenta. No creas que no sé que has vuelto con algún plan secreto, cerdita. ¿Qué crees que estoy planeando? Quizás quieres hacerte rica rápidamente. Si puedo seducir a mi padre, ya está hecho. Al principio, Atitaya casi explotó, preguntándose qué parte del cerebro de Fai le hacía pensar que podía ver al jefe Akani, a quien respetaba como un segundo padre, de otra manera. Pero pensándolo mejor, decidió responder con una provocación igualmente aguda. Ella ya no era la misma niña frágil, ahora era ojo por ojo, diente por diente. Hey, ¿no te da vergüenza? Al principio solo quería venir a trabajar y ganar dinero, pero después de que sugeriste que si podía conseguir al jefe Akani estaría listo para toda la vida, pensé, ¿para qué molestarme en esforzarme tanto? Gracias por la sugerencia, tu idea fue brillante. Ninguna mujer decente quiere ser la esposa de alguien de la edad de mi padre. Si me convierto en la dama aquí, seré más importante que tú, ¿no? No me llames así. Mi nombre es Fai. No quiero prolongarlo más y lo más importante, no estás lo suficientemente cerca como para llamarme así. Entonces, ¿cómo debería llamarte? ¿Hermana mayor? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No soy tu hermana, cerdita. Yo no lo llamaría así. Para ser llamada hermana mayor, debes actuar con respeto, pero no tienes nada que me haga respetarte. Si esta vez logro expulsar a la cerdita de su territorio, que nadie la acuse de ser demasiado dura. De niño, Fai puede que no haya tenido más malas intenciones y haya actuado por ingenuidad, pero ahora Tita ya estaba dispuesta a actuar deliberadamente. Si eso es todo lo que querías hablar, entonces me iré. Llego tarde al trabajo. Esta vez solo vine a advertirte, pero si continúas con esos planes de seducir a mi padre, no tendrás paz aquí. Vaya, qué miedo.
¿Sabes, cerdita? Cuando me pongo seria, llorarás hasta que se te ponga la nariz roja, pero a medida que fui creciendo, ya no sé qué temer. Atita ya se rió divertida, ya que las amenazas de Fai no la asustaron en lo más mínimo. Además, su intención de vivir en paz ya había fracasado en el momento en que Fai se le cruzó con su coche y le lanzó amenazas. Me estás tomando el pelo, ¿no? Allá. Fai cayó torpemente, completamente humillada después de acercarse con la esperanza de intimidar a la chica cerdita, que se atrevió a desafiarla abiertamente, pero no esperaba ser respondida con un movimiento rápido que le torció la muñeca y le empujó al suelo, dejándola sentada en una posición embarazosa. Hace tanto tiempo que no nos vemos que se me olvidó decirte, tengo cinturón negro en taekwondo. Te advertí que esta chica capro ha crecido lo suficiente como para ya no ser la víctima de Fai. Capítulo 1. Juego de casa que cambia tu forma de jugar. Papá, dime a quién vas a elegir entre Fai y esa chica. ¿Qué está pasando aquí? Akani preguntó con una expresión confusa después de que su problemática hija apareció en la oficina junto a Tita Ya. Ya era bastante sorprendente verlos a ambos juntos, pero observando la atmósfera entre ellos, estaba claro que la relación entre Atihama y Atita ya estaba lejos de ser amistosa. Papá, no necesitas saber el motivo, solo elige. Caprau, ¿qué pasó? ¿Puedes explicárselo al tío? Es solo que Atita ya estaba decidida a contarle al jefe Akani toda la historia, de principio a fin, para que pudiera juzgar con justicia lo que había sucedido. Si ella estaba equivocada al tomar represalias y lastimar a Tijama, la otra parte también estaba equivocada al provocarla y tratar de intimidarla. No necesita decir nada. Si papá quiere saber, Fai se lo dirá. Entonces habla. El querido Caprau de mi padre atacó a Fai. Caprau, ¿es cierto lo que dijo Fai? Sí, jefe.